Gloria al Señor Jesús. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 44 en adelante. Esta palabra lo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: Jesús clamó y dijo: cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no rechaza, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que vive. Entonces leíamos esta palabra que nos dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús está hablando de aquel que cree en él. Cuando uno cree en él, dice que no cree en él, sino que cree en aquel que le envió. Y si alguno le ve a él, ese también ve a aquel que le envió, porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Hey, gloria al Señor. Entonces el que cree en Jesús no cree solamente en Jesús, sino cree también en aquel Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, que le había enviado a Jesucristo a este mundo para que pueda cumplir la Sagrada Escritura, para que por cada uno de nosotros, para que podamos tener salvación y vida eterna. Para eso vino Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo con un propósito. Él no vino por venir nada más porque quería venir nomás. Gloria a Dios. No vino por algún otro motivo, sino vino, aleluya, para darnos salvación. Porque Él vino a esta tierra, nació como un ser humano, siendo Dios, nació como un ser humano. Creció y vivió lo que vive el ser humano, lo vivió Él, para la gloria de Dios. Y luego que cumplió todo lo que estaba escrito, también todo el trabajo que el Padre le dejó, cuando Él habló lo que tenía que hablar, cuando hacer lo que el Padre le había encomendado su trabajo, cuando llegó ese justo momento de que Él debía dar su vida en la cruz del Calvario, Él, querido hermano y hermana, como dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, querido hermano, hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Él vivió sobre esta tierra. Pasó lo que tú estás pasando, la necesidad, Él la pasó. Él pasó la necesidad, Él pasó el quebranto, el desvelo, Él pasó, aleluya, Él pasó hambre, Él pasó sed. También dice la palabra que Él pasó todo esto. Él pasó cansancio, Él pasó aflicción cuando estaba afligido en el monte de los olivos, pero sobre todo se sometió al Padre. La obediencia, querido hermano y hermana. Él vino a obedecer lo que el Padre le había dicho. Entonces todo, cuando llegó el momento de entregar su vida, Él la entregó, Él la ofreció. Él ofreció su vida en aquella cruz del Calvario. Encontramos la palabra del Señor que Jesús dice que su vida nadie se la quita, sino que Él la da por amor a cada uno de nosotros. Específicamente el libro de Juan capítulo 10 versículo 18 dice, hablando de su vida, 17 voy a leer: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, decía Jesús. Él, hermana, Él ofreció su vida, Él puso, Él dio su vida. No es que le mataron a Él, sino que Él entregó su vida. Esta palabra, hermano y hermana, me dejó meditando mucho en la madrugada, entre la madrugada y hoy de mañana. Estaba meditando en esto. Porque ayer teníamos vigilia que comenzamos ayer y terminamos hoy de madrugada. Entonces está compartiendo una palabra de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y vemos a Jesús colgado en aquella cruz del Calvario. Después ya de todo lo que sufrió, escupido, fue burlado. Se burlaron de él, le injuriaban, le golpeaban. De toda forma, le azotaron. Sufrió mucho menosprecio, sufrió muchas burlas. Jesús de Nazaret, aquel día cuando él entregó su vida. Él estaba colgado en aquel madero, tenía a su derecha y a su izquierda 2 ladrones que también le injuriaban, dice la palabra. Después de todo, uno se reconoció y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. La respuesta de Jesús para con este hombre no fue una palabra que le decía no porque tú me estabas injuriando, no, sino que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dio su promesa allí en ese momento. Y vemos a Jesús colgado en aquel madero. Él dice que a la hora tercera él fue crucificado, ya era la hora sexta, ya era la hora novena. A partir de la hora sexta dice que la tierra se oscureció hasta la hora novena. Gloria al que vive, se oscureció. A la hora novena dice que Jesús ahí expiró, Él entregó su espíritu. Ahí podemos ver que verdaderamente a Él no le mataron, sino que Él entregó su vida. Porque los ladrones podemos leer en la Sagrada Escritura que dice que ya era tarde, entonces no se quede así, los cuerpos fueron y le quebraron las rodillas a los 2 ladrones. Pero cuando llegaron a Jesús dice que Jesús ya estaba muerto, por eso no le quebraron, sino que con una lanza le clavaron en su costado, le abrieron su costado, para que se cumpliera la escritura que dice que ningún hueso tenía que ser quebrado del Mesías. Entonces podemos ver allí que Jesús, Él mismo entregó su vida. Gloria a Dios, a Él no le mataron, a Él le crucificaron ciertamente, pero Él estando en ese madero dice que Él decía: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Ahí Él encomendaba su espíritu al Padre, ahí Él entregó su espíritu. Dice que Jesús dijo: consumado es, y expiró. Jesucristo mismo ahí entregó su vida y luego Él la volvió a tomar aquel tercer día, cuando era el primer día de la semana, muy de mañana, cuando aquellas mujeres fueron a ver el sepulcro y vieron que la piedra ya estaba removida. Y que los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí en aquel día Jesucristo volvió a tomar su vida y ahí resucitó, se levantó victorioso. Eso fue lo que Jesucristo hizo por tu vida y también por mi vida, por nuestra alma, para poder darnos salvación. Y Jesús decía: el que cree en mí, el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree, no es solamente yo creo en Jesús y ya está. El que cree, creer implica más que una simple palabra de creo. Creer implica hacer, aleluya. Creer implica seguir, porque cuando uno va a creer en Jesús, va a creer que Él es el Hijo de Dios, va a aceptar que Él es el Hijo de Dios, va a reconocer que Él es el Hijo de Dios, le va a entregar su vida, porque cuando creemos en Jesús, le aceptamos como único Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida a Él, aleluya, y le seguimos. Porque no puede ser que yo diga: yo creo y te acepto, Señor, como mi único Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdóname mis pecados. Dame salvación y vida eterna.
Eso. Y luego que el Señor me da su perdón, me da la salvación, y luego yo termino ahí y me voy y vivo otra vez la vida como la estaba viviendo antes. Ya no puede ser así. Tengo que dejar ya esa vida que yo estaba viviendo y comenzar a seguir a este Jesucristo de Nazaret. Creer implica todo esto, querido hermano y hermana. Creer no solamente es decir yo creo y ya está. Creer implica entonces aceptar y seguirle a este Jesús. Entonces, si creemos en Jesús, no solamente creemos en Él, sino que también creemos en el Padre. Si aceptamos a Jesús, no solo aceptamos a Jesús, sino también al Padre que le había enviado. Si le seguimos a Jesús, no solamente le seguimos a Jesús, sino también al Padre que le había enviado. Y por medio de Jesús podemos ver al Padre. No le puedes ver físicamente, con tus ojos físicos no lo puedes ver. Aleluya. Sino que por medio de lo espiritual es que podemos ver al Padre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús decía, yo la luz. Hablaba de sí mismo. Jesús decía, yo la luz. Porque Jesucristo es esa luz que alumbra en medio de las peores tinieblas. Si hay algún valle que es muy pero muy oscuro, y pues tú enteréis, y necesitamos una luz. Necesitamos una luz para poder ver el camino, porque si no hay una luz que alumbre ahí en ese lugar, no sabemos hacia dónde nos estamos yendo. Que si verdaderamente allí hay un camino, no sabemos qué hay ahí en ese camino. No sabemos si hay algún animal salvaje que está allí en medio de esa oscuridad, pescando, que alguno pase para poder devorar. No sabemos. En la oscuridad puede pasar de todo. Y Jesús es esta luz que vino a alumbrar en medio de la oscuridad. Yo la luz, decía Jesús, he venido al mundo. El mundo está lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque Él dice que el príncipe de este mundo, quien es el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo, él odia la luz. Él ama las tinieblas, porque él pertenece a las tinieblas. Satanás pertenece a la tiniebla. Entonces él ama las tinieblas y no le gusta la luz. Entonces el mundo entero está bajo el maligno, y el mundo entero entonces está en oscuridad. Porque si el mundo entero está bajo la garra del maligno, entonces el mundo entero está en la oscuridad, le pertenece al diablo. Entonces esta luz que alumbra a todo ser humano venía a este mundo, como dice en el libro de Juan capítulo 1. El libro de Juan capítulo 1 dice que esta luz que alumbra a todo el mundo estaba viniendo al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la palabra del Señor, la niebla resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando un poco de Juan. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está hablando un poco acerca de la luz, y esta luz se llama Jesucristo de Nazaret. Esta luz dice que vino a los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creen, una vez más enfatiza el creer, todos aquellos que creen en su nombre, que creen en el nombre de Jesús, le dio ese poder, esa autoridad de que sea hecho hijo e hija de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, ese poder, esa potestad lo recibiste cuando creíste en Jesús y le recibiste a Él. Porque todo aquel que rechaza a Jesucristo no puede ser hijo de Dios. No puede ser que sea hijo de Dios aborreciendo al hijo de Dios. ¿Verdad que no se puede? Entonces, aquí nos dice que esta luz, Él vino a este mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Ese era el propósito para lo cual esta luz que alumbra la oscuridad vino a este mundo.
para que si tú y yo creemos en Él, no permanezcamos más en las tinieblas, o sea, no permanezcamos más en el mundo en las garras del diablo, sino que para rescatarnos de la garra del diablo, para sacarnos de las manos del maligno, para eso vino Cristo, porque Él es esa luz. Aleluya. Así como en un callejón oscuro necesitamos una luz que nos alumbre para poder ver el camino, así también en medio de esta oscuridad, de la tiniebla de este mundo, vino Jesús para alumbrarnos, para abrir nuestro entendimiento, para dar luz a nuestro entendimiento, a nuestra vida, para abrirnos nuestros ojos espirituales para que podamos ver qué cosas hay en medio de esas tinieblas. Aleluya. Y que en la luz que es en Cristo, que en Cristo vamos a poder encontrar, hermano y hermana, lo que verdaderamente tu alma y mi alma necesita. Nuestra alma necesita paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra alma necesita estar en paz con Dios, porque por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, estamos destituidos de su gloria y necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos ayude a acercarnos nuevamente a Dios, porque esa barrera que está entre Dios y la barrera sea quitada. Necesitamos a alguien que nos acerque a Él, y este alguien se llama Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. También nos dice la palabra que Jesús dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo de Nazaret. Entonces este Jesús es el único que nos puede ayudar para que tengamos lo que nuestra alma necesita. Este Jesús es la luz. Él es la luz que puede alumbrar en tu tiniebla, el que puede alumbrar en medio de esa oscuridad donde tú te encuentras. En la oscuridad te encuentras perdido en el mundo, sin rumbo, sin dirección. Así te encuentras a lo mejor en este día. Pero Jesucristo quiere alumbrar tus ojos, tu entendimiento, te quiere darte salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta palabra dice: al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gloria al Señor. Aquel que no oye mis palabras, aquel que no escucha mis palabras, dice el Señor, aquel que escucha mi palabra y no la guarda. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que escucha mi palabra pero que no la obedece. Yo no le voy a juzgar, dice Jesús. Yo no le voy a juzgar a tal persona, porque yo no vine para juzgarle al mundo, sino que yo vine para salvar al mundo, decía Jesús. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar sin que nadie te juzgue. ¿Por qué? Porque aquí dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No es que te vas a quedar sin juicio, no, sino que vas a ser juzgado también aquel día por la palabra que Jesús había hablado. La palabra que tú habías escuchado y tú no recibiste. Por la palabra que tú escuchaste y no obedeciste. Por esa palabra vas a ser juzgado, dice la palabra del Señor. O tú o yo. Aleluya. Es para todos la palabra. Aquel que me rechaza, dice, porque hay muchas personas que rechazan a Jesucristo y no quieren recibir las palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive. Ando inakuri, hermano pastor Pavón e inakuri she maveando predica ya she, porque se na enduse ya la palabra de Dios de potaya mavea. Eu pare na no ye predica ya she. Pero por la gracia del Señor, el Señor le trajo a su presencia. Aunque él no quería escuchar, él rechazaba y no quería escuchar esta palabra. La palabra de Dios no quería escuchar. Pero por la gracia de Dios, Dios le abrió su entendimiento y le trajo a su presencia. Y ahora no solo escucha la palabra, sino que también está predicando la palabra. Esta palabra que él no quería escuchar, hoy día la está predicando. Gloria al Señor por eso. Pero hay muchas personas que así rechazan la palabra, que no quieren recibir esta palabra. Le vas a predicar y no quiere escuchar. Hay muchas personas que en esa condición mueren. Hay muchas personas que están muriendo. Y esta persona que muere en esta condición, directo al infierno. Y el día de mañana esta palabra que no quiso recibir les va a juzgar. Así según la Biblia, esta palabra es la que le va a juzgar, la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, hermana, es importante
Querido oyente, tú que estás en sintonía de la radio, es importante que tú escuches la palabra del Señor, rechaces. A lo mejor no te gusta escuchar, pero aleluya, porque de a poco esta palabra va a cobrar vida en tu interior. De a poco esta palabra va a penetrar en lo más profundo de tu corazón. Esta palabra te va a quebrantar, aleluya, hasta que tú puedas llegar a su presencia. Y si no querés llegar a la presencia del Señor, entonces lastimosamente el día de mañana, gloria al Señor, esta palabra te va a juzgar. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Importante entonces escuchar la palabra y ponerla por práctica. No es que escuchamos la palabra y no la obedecemos, sino que hay que escuchar la palabra y hay que obedecerla, porque Jesucristo, que vino al mundo, Él ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora ya está en nuestras manos nomás ya. Ahora lo que falta es la respuesta de nosotros nomás ya. Él ya dio su vida en la cruz del Calvario. Eso ya no lo va a borrar nadie. Eso ya está. El sacrificio por el ser humano ya está. Ahora depende y falta la respuesta del hombre. En cada vida la respuesta del hombre, de la mujer, eso nomás es lo que falta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y miren, hermanos, la obediencia, la sumisión de Jesús de Nazaret para con su Padre. Dice que Él no hablaba nada por su propia cuenta. Porque cuando hablamos por nuestra propia cuenta, hermano y hermana, vamos a salir mal si hablamos por nuestra propia cuenta. Pero si hablamos únicamente lo que el Padre manda decir, entonces va a haber victoria. Esa palabra va a tener efecto. Porque Jesús dice que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que le había enviado, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Padre que le envió, Él le dio mandamiento, ordenanza de lo que Él tenía que decir, de lo que Él tenía que hablar. Todo lo que Él dijo, todo lo que habló, todo lo que encontré Dios, eso fue ordenanza del Padre, lo que Él tenía que decir. Y se decía Jesús que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Padre, el mandamiento del Señor es vida eterna. Vida eterna. Eterno es que no tiene principio ni fin. Una vida que es para siempre. Esa es, el mandamiento del Señor es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así pues, decía Jesús, todo lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, como el Padre me lo ordenó. Entonces, querido hermano y hermana, esta palabra que estamos leyendo y compartiendo, esta palabra también era mandamiento que el Padre le ordenó a Jesús de lo que debía Él decir. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya, porque el Señor no quiere en tinieblas, perdidos, sumisos al pecado. Porque estamos allí perdidos en el pecado. Y allí no quiere más el Señor que vivamos, porque estando en el pecado iremos directo a la condenación. Y Dios no quiere que vayamos a la condenación. Dios no quiere que terminemos allá en el infierno. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere llevarnos, Jesús quiere llevarnos al cielo. Dios quiere llevarnos allá arriba en el reino de los cielos. Por eso envió a Jesucristo para que hable estas palabras. Por eso envió a Jesucristo para que se sacrifique por tu vida y por la mía. Entonces Jesús de Nazaret ya vino y ya hizo. Ahora espera tu respuesta, que tú le puedas entregarle tu vida completamente a Él. Reconocer que eres pecador o pecadora, reconocer que solamente Él es Dios, aceptar ese sacrificio, creer en Jesucristo, aceptarle como único Señor y Salvador, entregarle tu vida completa a Él y seguirle. Eso es lo que está esperando el Señor Jesucristo de ti. Libro de Juan también, capítulo 8 y versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús decía, yo soy la luz de este mundo. Este mundo, como dije, ya está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, todo aquel que siga a Jesucristo de Nazaret, aquel que le sigue verdaderamente también, porque hay muchos que dicen seguirle, pero que verdaderamente no le siguen, sino que siguen otra vez
a su propia manera. Eso no es seguirle a Cristo. Si le vamos a seguir a Cristo, hay que seguir, quiere que le sigamos. Entonces dice que todo aquel que le siga a Él no va a andar más en tiniebla, aleluya, sino que va a tener la luz de la vida. Qué lindo. Entonces la luz de la vida vamos a tener si le seguimos a Jesús. Una vez que salimos de esas tinieblas y comenzamos a seguir a Jesús, ya no podemos más estar en esas tinieblas, ya no andamos más en esas tinieblas. Y en las tinieblas del mundo ahí hay pecado, todo tipo de pecado. Personas sumisas en el alcoholismo, en la drogadicción, personas sumisas en la fornicación, en el adulterio, personas sumisas en la hechicería y en cuantas cosas que están sumergidas las almas allí en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado. Satanás eso es lo que ofrece. Satanás ofrece destrucción, pero Jesucristo ofrece vida eterna. Todo lo contrario. El ladrón, quien es Satanás, no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero Jesucristo de Nazaret vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesucristo nos ofrece, una vida eterna. Jesucristo ofrece perdonarte de todos tus pecados y darte esa salvación de tu alma. Eso es lo que Jesucristo te ofrece. Yo no vengo a decirte que Jesucristo te ofrece plata, que te ofrece esto, que te ofrece aquello. Satanás te puede ofrecer placeres, te puede ofrecer dinero, te puede ofrecer todo lo que quieras. Satanás te puede ofrecer. Jesucristo te ofrece lo que es para tu alma. Tu alma necesita estar en paz con Dios. Tu alma necesita ser perdonado. Necesita ser lavado de todo su pecado. Y me dirás a lo mejor, pero yo no soy pecador o pecadora. La palabra de Dios dice que no hay justo aún uno. No hay justo, por cuanto todos pecamos, dice la palabra. Eso nos afirma que no hay uno solo que no sea pecador sobre esta tierra. El único que vino sobre esta tierra que no cometió pecado es Jesucristo de Nazaret, porque Él vivió como el ser humano vive, así pasó todas las cosas, pero sin pecado. Él no pecó. Gloria al Señor. Después todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. Necesitamos creer y contar ese sacrificio, acercarnos a Él, entregarle nuestra vida, seguirle, servirle. Y el día de mañana, si nos permanecemos fieles en su presencia, poder llegar al reino de los cielos. Porque hoy día nadie nos garantiza cuánto tiempo vamos a vivir. Muchas personas que están perdiendo la vida en estos tiempos, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, adulto, no importa la edad. La muerte no viene por la edad. La muerte viene sobre la persona. Cuando llega el tiempo, la muerte viene. No sabemos cuándo nos llegará la muerte. Entonces es importante aceptar a Jesucristo de Nazaret. No te salgas ahora de donde estás. No te salgas ahora sin antes aceptar a Cristo. No te vayas sin recibir a Jesucristo de Nazaret en tu corazón. Porque al salir allí te puede llegar la muerte. Te puede llegar la muerte allí al salir. No es para darte miedo, no. Sino que es que no sabemos para cuándo, hasta cuándo nuestra vida. No sabemos hasta cuándo vendrá, en qué momento vendrá la muerte por nosotros. No lo sabemos. Así es que no te alejes en este momento sin antes entregarle tu vida a Cristo. Si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, yo te invito a que lo puedas hacer en esta hora. Y si tú te alejaste de Cristo, yo te invito a que vuelvas en esta tarde. Vuelve a los brazos de Cristo, vuelve al Señor. Él está ansioso de perdonarte. Así como el hijo pródigo se fue, dejó todo, se alejó del Padre. Pero cuando ya estaba en una situación crítica, dijo: volveré a la casa de mi Padre. Y él se fue junto a su Padre. Cuando estaba lejos, su padre lo vio, corrió, le abrazó, dice. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dijo nada. El padre solamente lo abrazó, lo besó, lloró y le dijo a sus criados: sacad el mejor vestido y vestidle. Calzad sus pies, aleluya, y pon anillo en sus dedos. Aleluya. Le devolvió otra vez el Padre lo que él perdió. Así que es tiempo que tú te vuelvas también a la presencia del Señor si tú te apartaste de su camino. Y si tú todavía no aceptaste a Jesucristo de Nazaret en tu vida, yo te invito a que lo puedas hacer.
Yo te invito a que lo puedas hacer en esta tarde. Si tú quieres aceptar a Jesús, a este Jesús que yo te estoy predicando, que dijo que prepararía lugar y morada para nosotros en el reino de los cielos. Si tú quieres aceptar a Jesús, a este Jesús de Nazaret en tu corazón, yo te invito a que repitas conmigo esta pequeña y sencilla oración. Para entregarle tu vida a Él, esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Creo en ti, Jesús, que tú viniste sobre esta tierra y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo acepto tu sacrificio por mí. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi ser, mi espíritu, mi cuerpo. Me entrego completo a ti en esta hora. Te pido, lávame con tu sangre preciosa. Limpia todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y dame esa salvación. Dame esa vida eterna, Señor Jesús. Ayúdame a seguirte y a servirte con todo mi corazón. Gracias, Señor, te doy en esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No hace falta una larga oración para entregar tu vida al Señor. Una corta, sencilla, pero poderosa oración para entregarle tu vida, pero con fe y con todo el corazón. Eso te hace ser un hijo, una hija de Dios. Si tú hiciste esta oración, a partir de hoy eres un hijo, una hija de Dios. Ahora te queda por trabajo orar. Orar es hablar con Dios. Como tú le cuentas tu situación a cualquier amigo o amiga, así háblale a Dios. Cuéntale a Él, desahógate en su presencia, humíllate delante de Él, pídele perdón cada día, aleluya. Si tú tienes una Biblia, léela. Y si no la tienes, trata de conseguir una Biblia y léela. Esa Biblia es la palabra de Dios. Ese va a ser el alimento para tu alma, para tu espíritu, para que pueda tener fuerza para seguirle a Jesús. Y tercero, busca un lugar donde congregarte. Una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios, donde se predique la verdad, se predique la sana doctrina. Entonces allí busca un lugar donde congregarte y allí que tú puedas ir y hablar con el pastor. Dile que entregaste tu vida al Señor y que allí el pastor y los hermanos de la congregación te puedan ayudar y que ahí el Señor te guíe también de lo que debas de hacer, los pasos que deben de seguir más adelante de lo que tienes que hacer. Entonces, esto es lo que yo en esta tarde he estado compartiendo contigo para la gloria del Señor Jesús.